Hola amigos, muchas gracias por estar ahí. Hoy os quiero hablar de algo muy controvertido que son las vacunas. Tengo 10 minutos de reloj porque si no, mi mujer me tiene amenazado y suele cumplir sus amenazas. Así que voy a intentar ser breve, a ver si lo logro. En cuanto a todo este tema de la inmunidad, os tengo que decir que efectivamente a lo que se aspira y lo que se pretende es lograr la inmunidad de rebaño, que como sabéis, para que se produzca esta inmunidad necesitamos que al menos un 60, casi más bien yo diría un 70% de la población adquiera una inmunidad, bien por una o bien por otra vía. ¿Qué vías tenemos? La vía de la vacuna o la vía de la infección natural, es decir, contraer la infección por SARS-CoV-2 y unos desarrollarán la enfermedad con todos sus síntomas, otros más leve y otros ni se darán cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos visto que de forma natural, como han intentado algunos locos gobernantes, en lo que se traduce todo esto es en el colapso del sistema sanitario y en la producción de muchísimas muertes. Por lo tanto, eso es inviable. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda solo la vacuna. Vamos a hablar de la vacuna. Para hablar de la vacuna tenemos que hablar entonces de inmunidad. Tenemos que saber que el sistema inmunitario es muy complejo. Habréis oído hablar seguramente de 3 tipos de células: macrófagos, linfocitos B, linfocitos T. Los macrófagos provienen a su vez de otro tipo celular, que son los monocitos. Tanto estos monocitos como los linfocitos B y T provienen de la médula ósea. Lo que ocurre es que los linfocitos T tienen que madurar en el timo, que es un órgano inmunitario, ¿no? Junto con el bazo, podemos decir. Tiene mucho que ver también con la producción de citoquinas o citocinas. Habéis oído hablar de la tormenta famosa de citoquinas que se produce en algunos casos graves de enfermedad por COVID. Realmente lo que hacen estas citoquinas es tratar de regular todo, de retroalimentar todo este sistema de producción de células y de alguna manera pues lo que hacen es inhibir su producción cuando es necesario y activarla en esos momentos en los que también se necesita, ¿vale? Los linfocitos B tienen mucho que ver con la producción de los famosos anticuerpos, es decir, esos guerreros que directamente se enfrentan al antígeno, al virus, ¿no? Los linfocitos T tienen mucho que ver con la inmunidad celular, es decir, con la generación de una inmunidad permanente, longeva, duradera, ¿vale? Y los macrófagos lo que hacen es fagocitar, comerse los extraños, los invasores, en algunos casos incluso células de un tamaño grande y por supuesto también a los virus. Entonces, dicho esto, os quería comentar que el desarrollo de una vacuna es sumamente complejo, ha sido muy complejo, muy acelerado, pero muy complejo. Hay diferentes fases, concretamente podemos hablar de 4 fases para que se apruebe la comercialización, uso, dispensación, administración de una vacuna. Tenemos la fase 0, la fase previa, que es la fase preclínica, que se utiliza o se emplean animales para hacer los ensayos, o también se realiza in vitro, ¿no? Incluso en el propio laboratorio, sin necesidad de utilizar animales, sino células y demás. A partir de ahí pasamos a la fase humana como especie, no como mujer, que nadie se me soliviante. Cuando hablamos de humana, en ciencia hablamos de la especie humana. Entonces, estas distintas fases serían la fase 1. En la fase 1 lo que se utiliza o lo que se hace es administrar la vacuna a grupos muy reducidos, grupos de 20 hasta un centenar de personas, y lo que se pretende, por una parte, es buscar la dosis efectiva, y por otra parte, identificar esos primeros efectos adversos de la vacuna.
En la fase 2 lo que se hace es emplear esa vacuna dentro de un ensayo con voluntarios a varios cientos de personas. ¿Con qué finalidad? Pues para ver si hay más efectos secundarios, pero sobre todo para ver si ya esa vacuna tiene una respuesta, qué tipo de respuesta tiene, si hay una efectividad. En la fase 3 lo que se hace, cuando ya está un poquito avanzada la investigación, todavía es aplicarla a un grupo mucho más grande de personas, los cuales unos reciben la vacuna y otros van a recibir una solución que no es la vacuna y que es una solución control. Vale, de esta manera, mediante este ensayo, que normalmente se hacen a doble ciego, es decir, que ni los investigadores ni las personas voluntarias conocen exactamente lo que se les está administrando, si es la vacuna o es una solución inocua sin ningún efecto, lo que se puede ver a partir de ahí es el efecto que tiene de una manera, digamos, mucho más amplia, seguir evaluando las reacciones adversas, por supuesto, y medir la eficacia de la vacuna. Por último, el grupo o la fase 4 sería la evaluación continua una vez que se aprueba su administración, la evaluación continua de los efectos que pueden producirse a medio o a largo plazo. Actualmente podemos hablar de unos 180 proyectos que han presentado candidatos a vacuna. Unos 60 están en una fase muy avanzada, fase 3. Y en la fase 4, actualmente, ya conocéis las vacunas que se están empleando. Ha comenzado, ha sido la pionera la de Pfizer-BioNTech, que es una vacuna norteamericana y alemana. Y a partir de ahí, pues seguramente serán Moderna y serán AstraZeneca, ¿no? Entonces, en cuanto a las vacunas, hay muchos tipos de vacunas. Para empezar, tenemos las vacunas os hablo en general, no solo del COVID. Tenemos las vacunas de virus vivos, atenuados, como pudiera ser la triple vírica, que son sarampión, rubiola, parotiditis, que se lleva empleando un montón de tiempo. Y esta vacuna genera una inmunidad larga. También es verdad que son vacunas bastante baratas, no requieren mucha inversión, mucho gasto, y como os decía, la inmunidad que producen es duradera. En este grupo también estaría, por ejemplo, la de la varicela. En el caso del SARS-CoV-2, como es una infección reciente, es un virus que no se conoce, se ha desestimado por el momento la producción de vacunas de virus vivos. Yo imagino que en un futuro esto podría cambiar, ¿no? Por otra parte, tenemos las vacunas de virus muertos o inactivados, ¿no? Este tipo de vacunas tienen riesgos mucho menores, evidentemente, porque a diferencia del anterior, que sí que produce una pequeña infección, digamos que dentro de unos parámetros de control, en este caso no se produce la infección, sino que el propio sistema inmunológico lo que hace es producir una respuesta a esos virus muertos, a esos antígenos que recibe. Y bueno, la desventaja es que normalmente se requieren dosis de refuerzo, por una parte, y bueno, pues la inmunidad que producen es menos duradera, ¿no? Aquí en este grupo pues estarían virus o vacunas para virus como la hepatitis A, por ejemplo, o para bacterias como puede ser la Neumo 23, la antineumocócica 23, o por ejemplo para la meningitis, para el meningococo ACWY, la famosa vacuna Nimenrix, estaría en este grupo, ¿vale? Habría un tercer grupo de vacunas que en nuestro caso del SARS-CoV-2 no se ha empleado, que son las vacunas de toxoides. En este grupo estaría, por ejemplo, la famosa vacuna DT, tétanos difteria. ¿Qué ocurre? Que este tipo de vacunas lo que hace básicamente es tratar
de hacer reaccionar al sistema inmunológico frente a la toxina que produce el agente infeccioso. En el caso del tétanos, difteria, lo que se trata es de un toxoide, una toxina producida por bacterias del tipo Clostridium, ¿vale? Entonces, o Corynebacterium difteria, ¿no? Son un tipo de bacterias que producen una toxina que hace bastante daño, que pueden ser muy peligrosas, y mediante esta vacuna se estimula a la producción de anticuerpos frente a ese toxoide. ¿Qué pasa con el SARS-CoV-2? Que no es un virus que produzca ninguna toxina como tal, sino que él en sí mismo es el invasor el que produce la enfermedad. Tenemos otro tipo de vacunas que serían las de vectores virales recombinantes. Se trata de hacer que los virus, los propios virus, sean menos peligrosos, sean modificados de tal manera que no sean capaces de producir enfermedad, pero sí son capaces de hacer que el sistema inmunológico reaccione, ¿vale? De esta manera, por ejemplo, se erradicó la viruela. Edward Jenner, ya por el 1800 aproximadamente, se percató que había dos tipos de viruela. Una de ellas, la humana, era muy agresiva con los humanos, pero había otra viruela que afectaba al ganado, al ganado vacuno principalmente, y también podía afectar al hombre, pero se vio que de una manera, digamos, muy subclínica, mucho más leve. Entonces lo que hizo fue inyectar suero de bovino en humanos, y de esta manera era capaz de inducir una respuesta inmune que hacía que tanto al tipo bovino como al tipo humano de viruela hubiese todo un mecanismo inmunológico capaz frente a este tipo de infección de neutralizarla. Y tanto fue así que finalmente alrededor del año 1980 se consiguió erradicar o dar por erradicada a nivel mundial la viruela. Fijaos la importancia de la vacuna, ¿verdad? Entonces, os estaba hablando en este cuarto grupo de los vectores virales recombinantes. Aquí sí que tenemos una vacuna contra el SARS-CoV-2, que es la de Oxford, la vacuna Oxford, que es de la casa AstraZeneca, que se ha medido su efectividad, ronda el 75%. Es una vacuna bastante segura, sí es verdad que necesita 2 dosis. Y bueno, a mí personalmente es una vacuna que me gusta especialmente, ¿vale? Todavía no la estamos aplicando, pero no tardará en aprobarse en nuestro país y seguramente acabaremos aplicándola también. Es verdad que no produce ese 95% de eficacia o de efectividad de otras vacunas, pero me parece una vacuna bastante segura. También está la Janssen de Johnson & Johnson, que bueno, emplea una tecnología bastante similar. Por último, tenemos las vacunas de ADN o ARN viral. Digamos que es el no va más de la tecnología vacunal, y las que se han aprobado y se están empleando ya son las de ARN mensajero, y en este grupo, que como os digo son lo más, es una tecnología para quitarse el sombrero, sin duda, pero esa es la ventaja. Tienen una efectividad muy alta, muy elevada, de más del 90%, seguramente más del 95%, y lo que hacen es utilizar ARN mensajero, es decir, material genético viral, ¿vale?, producido de una forma artificial en laboratorio, para que ese ARN mensajero entre en las células y nuestras células sean capaces de producir determinados antígenos virales, determinadas proteínas virales. De esta manera se estimula
una respuesta por parte del sistema inmunológico que hace que se produzcan anticuerpos, ¿vale? Entonces, está muy bien, la verdad que es increíble lo que han hecho en tan poco tiempo. Daos cuenta que ha sido menos de un año, ha sido como quien dice unos meses para producir estas vacunas con una tecnología muy poquito estudiada y en un tiempo récord, sin duda. Entonces, tiene muchísimo mérito. Entonces, ahí tenemos dos vacunas que se emplean ya, que son, digamos, la de Pfizer, BioNTech, que es la vacuna que se ha denominado Comirnaty, ¿vale? Que es la que estamos poniendo, y la de Moderna. En ambos casos utilizan esta tecnología, requieren, en un caso como en otro, dos dosis. En el primer caso, la de Pfizer, separadas por unos 21 días, en el segundo caso serían 28 días. Inconveniente, es importante el inconveniente. El inconveniente es que estas vacunas, este material genético, para que sea viable y para que pueda penetrar en las células, tiene que venir liposomado, es decir, tiene que venir envuelto en una cobertura lipídica, digamos, para que sea afín a la membrana celular y pueda penetrar, y es muy lábil, es muy débil, es muy sensible. Entonces, se necesita una temperatura muy baja, por debajo del punto de congelación con bastante, como sabéis, y entonces esto acarrea una serie de problemas logísticos impresionantes, ¿vale? Esto no pasaría con algunas otras vacunas que os he mencionado. A nivel de otras posibilidades, bueno, ya sabéis, porque los que habéis seguido este canal de YouTube, sabéis que tengo abierto un estudio, aunque por desgracia lo cerraré pronto por no haber alcanzado el tamaño muestral, pero yo siempre he creído que hay una inmunidad cruzada. No es la panacea, aunque eso lo pudiera demostrar, ¿no? No sería la panacea. Sin duda, la panacea es la vacuna específica contra el SARS-CoV-2. Pero mientras tanto, y en eso tengo mi empeño, aún lo tengo, y lo he tenido durante todos estos meses, es en encontrar los factores que hacen que una persona pueda contar con una inmunidad previa, una inmunidad seguramente cruzada, por la conjunción de unas vacunas que ya conocemos, que le han podido ser administradas, con otros factores endógenos. Vale, no me voy a parar mucho ahí, pero ya se está hablando, ¿no?, de que la posibilidad de que haya una inmunidad cruzada con la vacuna de la tuberculosis, con la de TPA. Yo estoy empeñado en que seguramente tiene algo que ver la vacuna DT, tétanos difteria. Por unos procesos bastante complejos, en algunos casos se desarrolla inmunidad, ¿vale? En cuanto a mi postura sobre las vacunas, que yo soy pro vacunas, siempre lo he sido. Me pongo muy pesado en cada campaña vacunal. En mi zona básica de salud soy el responsable de vacunas. Los que me conocen y mis pacientes saben perfectamente que cuando llega cada campaña antigripal, por ejemplo, la verdad que soy bastante insistente en las recomendaciones. Yo me vacuno cada año contra la gripe. Estoy muy pendiente de todas las vacunas, por ejemplo la antitetánica, que a nadie le falten sus dosis preceptivas. La vacuna de la infancia no la llevo yo directamente, pero también tengo parte de responsabilidad y me aseguro que se ponen las vacunas, que los lotes coincidan en el registro, que no falte ninguna dosis a nadie, y por lo tanto debo decir que estoy muy a favor de las vacunas porque comprendo la gran importancia que han tenido en la historia de la humanidad para que seamos capaces de combatir, de soportar, de vencer e incluso de erradicar más de una enfermedad infecciosa. Es muy importante. Vale, hasta ahí de acuerdo. ¿Qué postura tengo con las vacunas del COVID? Pues en este último grupo que os he mencionado de vacunas, las vacunas de ARN mensajero, evidentemente lo primero lo que os he dicho, mi máximo respeto y mi máximo reconocimiento para todos esos profesionales que generalmente son biólogos celulares, biólogos moleculares, bioquímicos, químicos, microbiólogos. Hay diferentes profesionales que han participado
y que se encargan y que están a la sombra, ¿no? Y que se encargan de producir vacunas, de desarrollar esa ingeniería, toda esa tecnología para que tengamos hoy día vacunas, y que, como os digo, poco se habla de ellos, no lo suficiente, y para mí son unos verdaderos héroes por lo que han hecho. Y partiendo de esa base de mi máximo respeto, también debo decir que yo tengo mis reservas frente a cualquier medicamento, incluidas vacunas, recién obtenidos, recién sintetizados, recién descubiertos, porque evidentemente, y nos digan lo que nos digan, y no quiero entrar en detalles, pero sí es verdad que no sabemos los efectos que puede haber a largo plazo. En el caso del ARN mensajero, es cierto que contamos con unas enzimas que teóricamente destruyen todo ese ARN mensajero y no va a haber ningún problema. Parece ser que van a ser unas vacunas muy seguras y que seguramente a partir de ahora van a marcar un antes y un después en la ingeniería de desarrollo de vacunas. Se van a desarrollar muchas más por esta vía y por estos procedimientos. Pero por lo pronto yo tengo mis reservas y evidentemente yo sí me voy a vacunar. He tenido ya la oportunidad de vacunarme en mi residencia, pero lo voy a hacer, prefiero hacerlo en mi centro de salud, cuando me toque, ¿eh? Entonces, ¿cuáles son mis reservas? Pues sencillamente, como para cualquier otro medicamento que se empieza a comercializar, que se empieza a utilizar. Han cumplido todos los requisitos, lo que pasa es que se ha hecho de una manera mucho más rápida, se ha acelerado. Pero es verdad que ha pasado cada vacuna por todas las fases, si no la Agencia Europea del Medicamento y la española no lo habrían aprobado, ¿vale? Entonces, es cierto que se han testado, se han comprobado, han seguido su proceso. Únicamente mi reserva viene dada y mi cierto temor por los efectos que pueda haber a largo plazo, que seguramente no los habrá, ¿vale? No quiero tampoco que nadie se ofenda y que me tilden de lo que no soy, porque, repito, soy pro vacunas al máximo. Pero en este caso tengo mis reservas, mi miedo. Quizás me inspira un poquito más de confianza la vacuna de AstraZeneca, hoy por hoy, ¿vale? Pero es mi postura y mi posición particular, sin más. ¿Cómo se va a realizar la campaña vacunal? Pues han establecido 4 grupos de destinatarios prioritarios para estas vacunas, ¿no? En primer lugar, todos los residentes y trabajadores de centros sociosanitarios, de residencias de mayores. Evidentemente, está bien hecho, son los más vulnerables y por lo tanto ya se está haciendo y es prioritario hacerlo rápido. En un segundo grupo estarían el personal sanitario de primera línea, digamos los que están o estamos trabajando directamente con personas infectadas en nuestro día a día. En un tercer grupo estaría el resto del personal sanitario y sociosanitario. Y en un cuarto grupo estarían las personas dependientes, las personas con más factores de riesgo, con más dependencia, postrados, encamados, inmovilizados, pluripatológicos, etcétera, etcétera. Entonces esto está bien hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa y por qué hay tanta controversia? Pues bueno, en estos días hemos asistido a algo que a mí me espanta, que es poner el foco sobre la atención primaria y concretamente sobre la enfermería en algunos medios y poco menos que nos están haciendo quedar como inútiles. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que no damos abasto? ¿Estamos tan sofocados? ¿Estamos tan sobresaturados como dicen que no somos capaces de poner las vacunas? Para nada, señores. No está ahí el problema. El problema es que no nos han facilitado las dosis que se han comprado, no nos están llegando de la manera que inicialmente se habían comprometido a nivel gubernamental y por lo tanto no las estamos administrando al ritmo que todos desearíamos, ¿no? También es verdad que una cosa muy llamativa, ¿no? Que se han ofrecido a sacarnos del atolladero, ese supuesto atolladero
veterinarios, farmacéuticos, no voy a decir muchos más colectivos porque no me parece ya procedente. Vamos a ver, en tiempos de necesidad se recurriría a quien hiciera falta. Mi máximo agradecimiento ya de entrada, porque me imagino que estos profesionales, cuando se ofrecen, lo hacen de corazón, y sé que lo hacen de corazón y que en un momento dado, pues es posible, ¿no?, que nos hubiera tocado echar mano de ellos. Pero es que hoy por hoy, los enfermeros, que somos quienes tenemos que administrar las vacunas, porque no solo es administrar y dar un pinchacito, que como he oído en un famoso programa de radio, Onda Cero, Carlos Herrera, es que no hace falta ser especialista en medicina interna para poner una vacuna. Pues efectivamente, no hace falta, señor Carlos Herrera, ser especialista en medicina interna, ni mucho menos, pero sí hace falta tener una experiencia en administración de vacunas y saber que después de una administración de cualquier vacuna que se precie, puede haber una reacción anafiláctica, hay que saber actuar, hay que saber reanimar, hay que tener dispuesto todo el equipo de reanimación, hay que saber registrarlo correctamente, las vacunas, hay que organizarlo muy bien porque estas vacunas, como usted sabe, no pueden estar mucho tiempo descongelándose ni se mantienen mucho tiempo después. Es decir, esto hay que programarlo muy bien. ¿Quién mejor que los enfermeros que llevamos haciendo campaña sobre campaña y sobre campaña una? ¿Quién mejor que nosotros para organizarlo? Déjennos organizarlo y la campaña tendrá mucho éxito. Déjense de hacer politiqueo barato y absurdo. Permítannos trabajar. Vamos a organizarlo. Y rápidamente vacunaremos a todos los grupos que hace falta vacunar prioritariamente. Aunque no alcancemos esa inmunidad de rebaño en muchos meses, que no se va a alcanzar rápidamente. Pero fíjense si somos capaces de vacunar. Hemos vacunado entre muy poquitos enfermeros a toda mi zona básica de salud, que de acuerdo que no es de las más habitadas de España, pero lo hemos hecho en cuestión de días. Es verdad que sigo captando gente, aún hoy día tengo vacunas de gripe y sigo captando a rezagados, pero realmente en unos días se hizo. Esto es distinto, requiere destreza, requiere tenerlo muy bien organizado, requiere tener una experiencia, como todo, pero déjennos trabajar a los enfermeros, por favor, y gracias a todos esos que quieren ayudar, que sé que lo hacen de todo corazón. Entonces, dicho esto, os animo a que si pertenecéis a estos grupos prioritarios de riesgo, os vacunéis. Os animo a que lo hagáis, a que recibáis las dos dosis, en este caso, que son preceptivas, en el caso de la vacuna Pfizer, BioNTech, con Mirnati. Y bueno, pues mucho ánimo, ahora no tenemos otra salida. Os tengo que recordar que la vacuna yo no me la pongo por mí. La vacuna es un acto de solidaridad, siempre lo digo. Si yo no me la pongo y mis vecinos no se la ponen y mi entorno no se la pone, el riesgo en que ponemos a todas las personas vulnerables de nuestro entorno es enorme. La vacuna es un acto de solidaridad, hay que ponérsela. Vale, dicho esto, la cruz de la moneda, pues también lo digo claramente. Hoy por hoy a mis hijos no los vacunaría. Hoy por hoy. Quizás dentro de unos meses cambio de opinión. Hoy por hoy no lo haría. Y con esto me despido. Me gustaría mucho que me enviaseis alguna preguntita COVID a través del canal o a través directamente del correo electrónico, la otra enfermería, gmail.com. Así que me gustaría, porque quiero hacer un vídeo en el cual seáis vosotros los que participéis y me hagáis preguntas y yo os dé mi opinión, si os parece bien. Así que con esto me despido. Un gran abrazo. Creo que me he pasado de los 10 minutos y me van a canear. Así que me voy. Adiós.